Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Vuela sin alas, en busca de un sueño, una ilusión, una vida, un futuro, para que nadie te vea caer al suelo. Mantente firme, es corto el camino, lo peor ya ha pasado. Tan solo nos queda la esperanza de seguir con los pulmones llenos de aire, inhalando y exhalando. Ya sé que no es fácil, pero si todos lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué íbamos a ser uno menos? La fibrosis quística, habría que decir que fibrosis quística es lo que entra dentro del grupo que conocemos como enfermedades raras. Enfermedades raras son enfermedades poco frecuentes y la fibrosis quística es una enfermedad que se caracteriza por una transmisión hereditaria, cursa con diferentes afectaciones a nivel del organismo, principalmente en pulmón, pero también en el aparato digestivo, páncreas, intestino, hígado, etc. Es el doctor Luis Mazo, neumólogo. Dirige la unidad de fibrosis quística del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Lleva más de 20 años dedicado a esta enfermedad y el pasado mes de mayo participó en el Palacio de la Magdalena en la jornada de actualización en fibrosis quística. Una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 cada 3.500 recién nacidos. Aquellos niños que la padecen tienen secreciones respiratorias más espesas, secreciones pancreáticas también más espesas, y eso da lugar a dos problemas importantes. Un problema respiratorio ligado a que estas secreciones espesas obturan y alteran el árbol respiratorio y favorecen la infección de gérmenes en el árbol respiratorio, gérmenes que son, digamos, bastante agresivos, y por otra parte, estas secreciones espesas a nivel pancreático hacen que la digestión de los principios inmediatos se realice de una forma más incorrecta, fundamentalmente la absorción de grasas. Eso da lugar a las dos grandes manifestaciones, que son enfermedad pulmonar repetida con infecciones pulmonares de repetición e insuficiencia pancreática, es decir, déficit de capacidad digestiva de los alimentos. Una enfermedad hereditaria. Es genético y es una enfermedad que cuando el individuo es homocigoto y tiene una enfermedad
real tiene un gen defectuoso heredado de cada uno de los padres. Entonces, el individuo genéticamente, cuando un individuo tiene una fibrosis quística, los dos padres son portadores del gen de la fibrosis quística. Se diagnostica mediante una prueba que refleja también una alteración que produce la enfermedad, que es una alteración en el sudor, es decir, el sudor de estas personas que tienen fibrosis quística eliminan más cantidad de cloro y de sodio, y se diagnostica en primera instancia por la determinación del cloro en sudor, es decir, se mide el cloro en el sudor de un individuo, y cuando está por encima de una determinada cantidad se diagnostica de fibrosis quística, y después lo que se hace es, una vez diagnosticado a través del test de sudor, se hace un análisis genético encaminado a ver cuáles son las mutaciones que tiene ese individuo, las dos mutaciones en sus dos genes de componente materno y paterno, y etiquetar las variantes genéticas de la fibrosis quística. Estas variantes genéticas son muy amplias, hay hasta 1000 genes defectuosos para la fibrosis quística, pero están perfilados y etiquetados mediante un panel prácticamente todos. De forma general, esta enfermedad se diagnosticaba antes en la primera infancia, entre los 3 y los 6 años, pero desde hace varios años se somete a los niños a un screening genético y se diagnostica en la época neonatal inmediata, previamente al inicio de cualquier síntoma. Esto supone una absoluta mejora evolutiva. Cerca de unas 40 familias en Cantabria conviven con esta enfermedad, y desde 1992 la Asociación Cántabra contra la Fibrosis Quística trabaja para darles apoyo y afrontar conjuntamente el reto de convivir con esta grave enfermedad. La asociación surge en Cantabria a raíz de que ya hay unos cuantos diagnosticados aquí en Cantabria, y todos ellos formaban parte de la asociación madrileña, puesto que aquí no tenían ningún tipo de servicio, y decidieron reunirse este pequeño grupo de padres y fueron los que empezaron a sacar adelante el tema de la asociación aquí en Cantabria. Pues en esta asociación, en un principio, lo que hacemos es conseguir dinero, básicamente, cosa que cada día está mucho más complicado porque las subvenciones ya prácticamente han desaparecido, y todo es por medios propios, mediante cenas, venta de calendarios, etcétera, 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 para poder subvencionar sobre todo la fisioterapia, que es uno de los pilares fundamentales de la fibrosis quística, junto con el deporte, que también hoy en día está establecido también con otro de los pilares, y todo ello cuesta muchísimo dinero. La fisioterapia respiratoria es imprescindible, la deben de hacer mínimo 2 veces al día, y cuando tienen crisis más agudas pues pasan a 3 e incluso 4 veces al día. Hay 2 fases en el tratamiento. Una era la optimización del tratamiento de las complicaciones o el tratamiento precoz de las infecciones pulmonares. Es decir, esto se trata, primero, con seguimiento del paciente en unidades especializadas en fibrosis quística que concitan conocimiento sobre este tipo de pacientes, y tratamientos antibióticos, digamos, precoces ante las infecciones pulmonares. Este es el principal tratamiento. El segundo es soporte nutritivo para evitar la insuficiencia pancreática que muchos de estos pacientes tienen, ¿no? Este tratamiento, tanto el tratamiento antibiótico intensivo ante las complicaciones pulmonares como el tratamiento de soporte nutricional, ha sido lo que más ha incrementado la supervivencia, ¿no? También es muy importante el tratamiento fisioterápico, que os explicarán más adelante los compañeros que van a participar, que consiste en aumentar la movilidad de las secreciones pulmonares para evitar que obturen
los conductos respiratorios. Este es el tratamiento clásico, y el tratamiento, digamos, más novedoso es que al detectar cuál es la proteína alterada que produce tanto alteración de las secreciones pulmonares pancreáticas y del sudor, lo que se está intentando con los nuevos tratamientos enzimáticos es favorecer la actividad de esta proteína, y eso está llevando a que este tratamiento, que es un tratamiento metabólico ligado a incrementar la función de la proteína deficiente, sea el segundo hito que se está desarrollando en estos años y que se va a desarrollar propiamente para, digamos, evitar a través de este mecanismo que las secreciones pulmonares se espesen y que las secreciones pancreáticas se espesen. Es decir, son tratamientos que van no solo a tratar precozmente las complicaciones, sino a evitar que el mecanismo de producción de la enfermedad se manifieste como tal. Y eso va a ser lo que va a llevar en los próximos años a una mejoría todavía sobre el pronóstico importante, el pronóstico de la enfermedad. Es decir, ahora tratamiento precoz e intenso de las complicaciones, y ahora es, digamos, mejorar el funcionamiento de la proteína deficitaria en esta enfermedad que produce las complicaciones. ¿Se puede llevar una vida normal? Bueno, se puede y se debe intentar llevar una vida normal, pero hay que ser muy estricto en algunos aspectos. Por ejemplo, en la complementación de los tratamientos que se ponen a los pacientes, en acudir con una cierta regularidad a los servicios especializados, digamos, de una forma confortable y amigable para los pacientes, pero rigurosa para el seguimiento de la función pulmonar y pancreática del sujeto, es decir, acudir a los controles, y después tener, digamos, una serie de cuidados ligados a la fisioterapia en el domicilio y a alguna serie de cuidados nutritivos y alimenticios que hacen que haya que intentar aproximar la vida de estos niños cada vez más a la vida normal. Es una vida normal con cuidados, pero el objetivo es que la vida sea lo más normalizada posible, y eso también se va consiguiendo. Es decir, que de alguna manera tanto estos niños como sus familias, que están muy implicadas en el tratamiento, aunque viven, sobre todo las familias, con una cierta preocupación en cuanto a las expectativas de futuro, pero hacen una vida cada vez más normal. Desde esta asociación se ofrece un servicio de fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es verdad que es una técnica que en muchos sitios no se conoce, porque siempre centramos en la fisioterapia como futbolistas, ¿no? Por poner un ejemplo, fisioterapia deporte, me duele la espalda, he tenido una lesión. La fisioterapia respiratoria aquí en Cantabria sí que es cierto que no es tan conocida, fundamentalmente es tratar las patologías respiratorias, bien sea la EPOC, el asma o, en este caso, la fibrosis quística. Tratamos de ayudar a las personas que tienen estos problemas a trabajar su capacidad pulmonar, y sobre todo el punto fuerte es ayudar a manejar las secreciones, que son las que más problemas pueden dar en la enfermedad. Seguramente hayas oído hablar del clapping, una persona que tiene un ataque de tos y venga a golpear la espalda, ¿no? Esa es la técnica más clásica que ahora está en desuso. En la escuela con la cual yo me formé, pues el clapping está en desuso. Utilizamos sobre todo técnicas basadas en la escuela belga-francesa, que es jugar un poco con el flujo de aire, es decir, hacerles respirar a diferentes volúmenes, en diferentes sitios del pulmón, para ayudar a subir ese moco hacia una zona en la cual pues, puedan eliminarla más fácilmente. Luego seguramente hayas oído hablar de las famosas bolitas. Es un aparato que las personas cuando cogen aire suben las bolitas. Bueno, son incentivadores, también los trabajamos, sirven para trabajar la capacidad pulmonar, pero la fisioterapia respiratoria como tal, para manejar las secreciones, son técnicas manuales que ayudamos al paciente a eliminar secreciones. La persona con fibrosis quística debe realizar diariamente una disciplina de fisioterapia respiratoria para eliminar esa mucosidad de los pulmones. Estos ejercicios le ocupan una gran cantidad de tiempo, pues deben realizarlo varias veces al día.
Actualmente se aplica una terapia individualizada a cada paciente teniendo en cuenta la edad y el grado de afectación. La fisioterapia respiratoria tiene múltiples beneficios en el paciente. Ayudar a evitar la aparición de infecciones en caso de que estén ya sobrecargados o bueno, suelen tener colonizaciones de manera perenne, por así decirlo, de manera crónica. Ayudarles a que no tengan más acúmulo de secreciones, que respiren mejor, trabajar su capacidad pulmonar, evitar el deterioro de la capacidad pulmonar. Desde la asociación también prestan un servicio de fisioterapia a domicilio. Es un servicio que se presta, no es solo la comodidad, ¿no? Que también al final es cómodo que el fisioterapeuta vaya a tu casa y te haga los ejercicios en tu casa y demás, pero viene bien porque, sobre todo para los niños pequeños, que vean como que es algo que es importante que hagan ellos y que lo estás haciendo en su casa, que no es algo como ajeno, ¿no? Que es, jolín, va al fisioterapeuta que cada 15 días, que es cuando voy yo, y es como inculcarles un poco la fisioterapia respiratoria desde una temprana edad. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. La fibrosis quística ha evolucionado de una forma tremendamente satisfactoria porque es una enfermedad reto, dicho de alguna manera. Es una enfermedad que, primero, con el diagnóstico preciso de cuál es la causa de la enfermedad y segundo, con el abordaje precoz de las complicaciones respiratorias, ha mejorado el pronóstico evolutivo porque clásicamente hace 50 años estos niños fallecían al final de la primera infancia, fallecían entre los 10 y los 15 años. Y últimamente el pronóstico a través del manejo, digamos, el diagnóstico precoz y el manejo intensivo de las infecciones pulmonares, fundamentalmente, y mejorando también el estado de nutrición de los individuos, ha hecho que su, digamos, edad de sobrevivencia media ya esté alrededor de los 50 años. Y es de esperar que en los próximos años, a través de la implementación de nuevos tratamientos, se acerque la edad media cada vez más a la edad media de duración de la población. Luego es una enfermedad de las enfermedades que ha sufrido, digamos, una optimización en el pronóstico más relevante dentro de la pediatría. Es una enfermedad mortal sin futuro hace 50 años, ya ves que se acerca ahora la edad de sobrevivencia media a los 50 años y probablemente en los próximos años mejore aún más. La fibrosis quística es una enfermedad rara porque sucede cuando una enfermedad se presenta en uno de cada más de 2.500 individuos. En la unidad pediátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla controlan alrededor de 25 pacientes, teniendo en cuenta que la población infantil o juvenil está por debajo de los 150.000. La proporción que tenemos en Cantabria, lo mismo que en muchos lugares del norte de España y prácticamente de la península, es de 1 de cada 3.500 habitantes. Bueno, se puede y se debe intentar llevar una vida normal, pero hay que ser muy estricto en algunos aspectos. Por ejemplo, en la complementación de los tratamientos que se ponen a los pacientes, en acudir con una cierta regularidad a los servicios especializados, digamos, de una forma confortable y amigable para los pacientes, pero rigurosa para el seguimiento de la función pulmonar y pancreática del sujeto, es decir, acudir a los controles y después tener, digamos, una serie de cuidados ligados a la fisioterapia en el domicilio y a alguna serie de cuidados nutritivos y alimenticios que hacen que haya que intentar aproximar la vida de estos niños cada vez más a la vida normal. Es una vida normal con cuidados, pero el objetivo es que la vida sea lo más normalizada posible. Y eso también se va consiguiendo, es decir, que de alguna manera tanto estos niños como sus familias, que están muy implicadas
en el tratamiento, aunque viven sobre todo las familias una cierta preocupación en cuanto a las expectativas de futuro, pero hacen una vida cada vez más normal. Blanca Ruiz es la presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística y afectada por esta enfermedad. A mí me diagnosticaron a los 4 meses de edad. Yo nací en Valladolid y allí en el hospital clínico fue donde me diagnosticaron la enfermedad. Now that we're here. Pues en mis 42 años ha evolucionado por suerte mucho el tema de los tratamientos en fibrosis quística. Sí que es cierto que cuando yo era pequeña no había nada, o sea, realmente era bueno, pues una dieta especial, baja en grasas porque nuestro páncreas no tiene enzimas pancreáticos, nuestro cuerpo no asimilaba las grasas y ese era el motivo por el que nos deshidratábamos, porque no reteníamos nada. Bueno, pues era una dieta alimenticia como muy estricta. Había algo parecido a lo que son ahora los enzimas pancreáticos artificiales que tomamos, pero bueno, en los inicios había muy poco. Sí que había más para el tema respiratorio, como eran, bueno, pues los antibióticos que utilizamos hoy en día. En vez de en aerosoles, pues en ese momento nos los tenían que inyectar. Bueno, ha cambiado un poco esa manera de aplicar las terapias, que al final nos da calidad de vida también. Ha ido evolucionando como mucho. Ahora sí que es verdad que ahora tomo 40 pastillas. Cuando nací no había ninguna y ahora yo tengo 40, otros 30, otros... ¿Sabes? Que eso por suerte ha aumentado. Sí que hasta ahora han sido todo tratamientos paliativos, porque curativos no hay, pero esos tratamientos paliativos han conseguido que la esperanza de vida, que cuando yo naciera de 2 años, pues ahora está en 45. O sea que bueno, la verdad es que ha evolucionado para bien lo que es el tratamiento en fibrosis quística. El doctor Lino Álvarez hacía hincapié en la importancia que tiene el llevar una vida normal. Se tiene y se debe, decía. Y totalmente normal es la vida que lleva Blanca. La verdad es que yo siempre, salvo esos 2 años en los que tenía las hemoptisis, me embolizaban, ya usaba oxigenoterapia 24 horas y demás, he tenido como ahí 2 años que digo yo de Kit Kat, pero he tenido una vida relativamente normal. Sí que es cierto que tienes una rutina que por suerte mis padres desde pequeña me la metieron en el día a día y no me resultó demasiado traumático, que es la fisioterapia respiratoria mañana y tarde, aerosolterapia, tratamiento medicamentoso y todo eso. Pero bueno, yo estudié, yo trabajé, yo me casé, te quiero decir que no he tenido una vida muy diferente al resto. Hemos conocido la evolución que la fibrosis quística ha tenido como enfermedad, pero la Asociación Cántabra también ha ido cambiando desde 1992. Gracias a Dios cada día somos más, porque hasta no hace muchísimos años era una enfermedad pediátrica, con lo cual pues no llegaban casi nadie adultos y pues prácticamente siempre eran los mismos en la asociación, porque unos venían y otros desaparecían. Pero hoy en día tenemos la gran suerte de que ya se está convirtiendo también en una enfermedad de adultos y ya vamos cada vez sumando más. A día de hoy creo que somos en Cantabria en la asociación, creo que somos unos 36, 37 miembros y en Cantabria debe haber aproximadamente como unos 41 o 42 diagnosticados ya. Y entre ellos, como os digo, tenemos la suerte de tener ya varios adultos, prácticamente todos trasplantados. Juntos tratan de hacer visible la fibrosis quística para que las personas afectadas reciban un tratamiento especializado adecuado y puedan tener acceso a todos los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida. Lo primero que les hacemos es, cuando vienen, el impacto es brutal y cuesta muchísimo ponerse en contacto con la asociación porque es muy duro el impacto cuando te dan la noticia. Y nosotros lo que hacemos aquí sobre todo es pues bueno, darles un poquitín de información, que sí que es dura la enfermedad, es una enfermedad que es muy dura convivir con ella, pero las cosas van evolucionando y los niños, sobre todo los niños que están diagnosticados desde bebés, pues es mucho más importante porque a la hora de ir hacia adelante no es lo mismo estar diagnosticado desde bebé, que están ya con un seguimiento previo, a cuando les diagnostican ya mucho más adultos, más mayores, vamos, con 6, 7, 8 años.
Cualquier enfermedad, además, yo tengo una mentalidad de que la mente es el 90%, tengo muy claro que la enfermedad no se cura, pero sí que es verdad que también depende mucho de tu manera de llevarla. ¿Sabes? Puedes tener más o menos suerte, pero la manera de llevar una enfermedad es lo que te marca el camino con ella, porque al final, yo cuando decís enfermos no es que me siente mal, pero sí que es verdad que yo no uso nunca esa palabra. O sea, a mí no me gusta que me digan enferma. Yo sé que convivo con una enfermedad, pero yo no me siento enferma. De hecho, creo que no doy apariencia de una persona enferma. Entonces sí que es verdad que convivo con la enfermedad y que mi mentalidad me ha ayudado a tener una convivencia pues más o menos, bueno, aceptable. Salvo esos 2 años que te comentaba. ¿Está la sociedad sensibilizada con una enfermedad como la fibrosis quística? La gente es solidaria cuando le pasa. O sea, la gente cuando no lo tiene en casa es muy pasota. Cuando de repente su hermano, su tío, su padre, su abuelo empiezan a sufrir, pues eso, cáncer, o nace un niño en casa con fibrosis quística, y todo el mundo al principio dice, ¿y eso qué es? Porque nadie, y si alguna vez lo oyeron, tampoco le dieron mayor importancia. Yo creo que la gente se hace solidaria cuando lo tiene, en su casa, no él en persona, me refiero. Y yo lo veo porque siempre he sido voluntaria de cosas, o sea, siempre he participado y sí, te das cuenta de eso, de que la gente, bueno, pues la solidaridad, y es verdad que España somos un país solidario, no cabe duda, pero también es verdad es que mucha de la gente que te encuentras en las iniciativas solidarias es pues porque lo ha sufrido, que lo ha tenido cerquita, y eso al final pues sensibiliza mucho más a la gente. Juntos somos más fuertes. ¿Quieres colaborar? Especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.